Tengo muchas preguntas y a la vez tenemos poquito tiempo. Viene que hablemos un poquito de la aceptación, de cómo o qué significa la aceptación a nivel más profundo. Y bueno, se habla mucho de la aceptación, pero hay personas que les pasan cosas muy duras o que sufren mucho y que cuando les hablas de aceptación es como, bueno, sí, pero no. ¿Cómo discernir aceptar, o sea, aceptación o resignación, ¿no? Porque yo creo que muchas veces utilizamos pues ese verbo, ¿no? El de aceptar y realmente estamos resignándonos. Y decimos, ¿y qué diferencia hay? ¿Cómo sé yo si me estoy resignando o estoy aceptando? Y a veces lo que podemos percibir, aunque suena así un poco tal, pero bueno, a cierto nivel, en la aceptación hay una energía, en la resignación no hay energía. Realmente en la aceptación hay una ausencia, es una dejadez, es una. Al final mi forma de concebirlo es que la resignación surge del miedo, en el sentido de que no tengo la capacidad de cambiar esto que está sucediendo, por lo tanto me resigno, porque no tengo ni la fuerza, ni la valentía o el desarrollo como para afrontar esto, entonces me resigno, es así, ya está, es así. En ese así no hay fuerza, no hay energía, no hay ninguna dicha, pero la aceptación sí hay una energía, y la aceptación yo diría que no viene del miedo, la aceptación precisamente viene de la confianza y el amor, ¿no? Confío que hay un flujo de vida y me acepto fluir en él, dejarme llevar por él. Entonces yo diría que eso de primera, reconocer cuando estamos en la resignación o en la aceptación. Y para mí la clave es esa, en la aceptación hay una fuerza y en la resignación no la hay, sin más. Y luego también es cierto que hay diferentes niveles de aceptación. El que más conocemos yo diría es a nivel psicológico, y a nivel psicológico siempre hay un contraste, un contrapeso. Y diríamos que por un lado está la aceptación y por otro la resistencia. Entonces decimos que nosotros en cualquier momento, ante cualquier situación, tengo esas dos opciones: o me resisto o acepto lo que es. Y eso ya pues depende de cada cual. El otro día que acabamos hablando de elegir, ¿no? El libre albedrío. Pues tú eliges si aceptar esta realidad o resistirte a ella. Claro, mucha gente dice, pero ¿cómo voy a aceptar esta realidad si es tan dolorosa? Pues resístete. Cada uno lo elige. Y a otro nivel, más allá del nivel psicológico, hay una aceptación que es la que llamamos aceptación radical o incondicional, y que es capaz de comprender y que incluso es capaz de aceptar incluso a la resistencia psicológica. O sea, ni siquiera se opone a eso, no se opone a nada. Y es una apertura incondicional a cualquier fenómeno de vida o cualquier corriente de realidad, sea dolorosa, placentera, elevada o no elevada. Entonces, al final, esa aceptación incondicional también es una lección, pero yo sí diría que esa aceptación está íntimamente relacionada con una comprensión y con una confianza genuinamente espiritual. No es simplemente una creencia de que esto está bien y ya está, sino que lo veo y lo sé. Que no es que esté bien, es que es lo que es. Al final, la aceptación es entregarte a lo que es. Si uno no comprende que hay un nivel o un orden, una inteligencia, vamos a decirlo así, de que siempre hemos hablado, un orden en el que las cosas simplemente son regidas por una inteligencia de un orden superior, pues bueno, entonces pues la vida es un sinsentido, un azar caótico, y ahí yo ya veré cómo me desenvuelvo y si me acepto o si me resisto, depende cómo lleguen las cosas. Pero desde ese otro nivel, pues simplemente fluyes con lo que es, sabiendo que es la mejor opción. Si a mí me duele mucho algo, si yo no entiendo algo, si ya lo que has dicho, un caso extremo, y yo siento odio, siento ganas de lo que sea, ganas de matar, un asco, bueno, pues también lo acepto. ¿Cuál es el problema? Es que por eso aquí yo creo que confundimos aceptar lo que es, lo que aquí sucede dentro es lo que es también. Y al otro día comentábamos, fuera hay un mundo que suceden cosas y dentro hay una reacción a eso que sucede fuera. Acéptalo de fuera y acéptalo de dentro. Y si te enfadas, te enfadas. Y si estás triste, estás triste. Y si te duele, te duele. También lo aceptas. O sea, tú has dicho, ¿y qué pasa cuando es muy extremo? ¿Y te pasan esas reacciones tan viscerales? Pues también las aceptas. ¿Y qué pasa si no puedo perdonar? Pues también lo aceptas. ¿Y qué pasa si me resisto? Pues también lo aceptas. Puedes aceptar todo, no hay escapatoria, si quieres. Pero no es tanto aceptar como una cuestión moral o religiosa lo que sucede, sino aceptar lo que está pasando. Y lo que pasa aquí dentro también es lo que es. O sea, no es que yo trate de cambiar, tengo que cambiarme para poder aceptar, no. Acepta lo que es, y lo que pasa dentro también es. Y paradójicamente, porque está la paradoja, tú solo vas a transformar algo cuando lo aceptes. Por lo tanto, ¿quieres transformar o procesar tu dolor, tu ira, pues acéptalo. Eso es lo primero. ¿Cómo vas a aceptar algo si te resistes a eso? Y lo que acabo de decir dice, coño, pues de toda la vida era así, ¿no? Me resisto y así lo transformo, pues justo al revés. Si me resisto, lo enajeno.
Pero yo creo que lo que planteas es la cuestión, que no es que yo tenga que aceptar como una cuestión, tengo que modificar mi forma de sentir las cosas. No, no, es que como tú te sientes también es perfecto y también lo aceptas. Sea lo que sientas. Pues acepto que esta persona ha matado a mis hijos, como dices tú. Yo no diría que ese es el enfoque. El enfoque, pues me surge una rabia y me surge una... Pues acepta eso lo primero y luego ya veremos. Ya veremos si aceptas o no otras cosas, pero primero acepta lo que te sucede a ti, cómo te sientes tú. Cuando hablamos también a nivel emocional, pues primero acepta cómo te sientes. Si te sientes como te sientes, acéptalo. ¿Qué problema hay? ¿Y por qué no puedo? O sea, ¿de dónde surge el...? Porque yo lo veo más como, no como una cuestión de no quiero aceptarlo, sino que por lo que sea hay un no puedo aceptarlo. ¿Por qué no podemos sostener esa sensación de aceptar lo que es? Bueno, porque la mente es dual y la mente busca... Es un cristal partido que le gusta reflejar cosas que le sientan bien y rechaza lo que le sienta mal. Entonces, naturalmente tiende a evitar el dolor, tiende le cuesta mucho abrirse a las experiencias que le generan, pues eso, dolor emocional o emociones que no le gusta sentir. La mente es un cristal partido, pues ella deja entrar lo que le deja entrar y lo que no deja entrar no le deja entrar. Y también estamos educados para eso. Entonces, bueno, al final, por eso decimos que la aceptación incluye también hasta aceptar la naturaleza de la mente dual con todas sus cosas. Y si mi mente no acepta ciertas cosas, también la acepto. Yo lo que creo que al final, y a nivel espiritual, la gente se confunde mucho. Dice, porque aceptar es, acepto lo que es, pero como que de alguna manera lo que a ti te pasa no está dentro de lo que es. No, es que lo que a ti te pasa está dentro de lo que es. Volviendo a lo de aceptar versus resignarse, ¿no? Como que resignarse me suena a una energía muchísimo más pasiva y aceptar me lleva a una energía más hacia la acción. Al menos yo me pregunto muchas veces, de esta situación yo quiero transformar algo, hay algo que me gustaría transformar, hay algo que me gustaría o tomarme diferente o que de la realidad externa o interna sea diferente. Si la respuesta es sí, algo me lleva a aceptar porque solo puedo cambiar aquello que acepto, o sea, aquello que veo. Y si algo lo estoy intentando cambiar y no lo estoy pudiendo cambiar, algo que estoy sintiendo, algo que me está pasando, quizás muchas veces es porque hay algo que no estoy aceptando. Y siempre es una pregunta que me hago mucho, ¿no? ¿Qué no estoy aceptando de esta situación? Que no puedo salir. No estoy aceptando que quizás hay un duelo que no veo. No estoy aceptando que quizás me enoja. No estoy aceptando que en realidad la emoción que prevalece es la tristeza. O no estoy aceptando que esta situación es así y no la quiero ver. A mí me resulta como lo más desafiante. Claro que, como no se puede crear una moralidad de esto, en el sentido de decir, pues hay que aceptar, bueno, a veces cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos, por ejemplo, también del perdón, que tiene mucho que ver con la aceptación, y decimos que son cosas que uno no puede forzar, sucede o no sucede, te puedes abrir, puedes invitar a que eso suceda en ti o no, pero siempre puedes, aunque claro, porque al final tiene que ver con la comprensión, y si no hay comprensión, pues es difícil que aceptes de manera genuina, y es difícil que perdones de manera genuina. Aceptarías o perdonarías de manera moral, de manera, pues creo que es lo que tengo que hacer, pero en el fondo no es genuino. Entonces, ¿en qué medida podemos abrirnos a eso? Pues yo diría, hay que invitar a eso que es más allá de la mente, sin más, hay que invitar a esa otra dimensión que le podemos llamar espiritual y que desde esa dimensión pues el mundo se ve de una manera más aquietada, más silenciosa, más íntima, y uno puede empezar a comprender que realmente no hay nada de más, no hay nada de menos, hay una inteligencia rigiendo las cosas, hay un equilibrio, a veces hay desequilibrios puntuales y situaciones que no comprendemos, pero aún así yo siempre voy a tener la opción de, como digo, decir, mira, puede que me guste o no me guste, pero si me resisto voy a sufrir, si lo acepto voy a liberar esta experiencia. Y a partir de ahí cada uno es libre. Entonces, es difícil teorizar con esto por lo que digo, porque no se pretende hacer una filosofía de la aceptación, de a ver si todos aceptamos. No, mira, silénciate y desde ahí surgirá sola la aceptación.
Y aceptarás tu mente con sus historias, con sus dualidades, con sus divisiones, con sus luces y sus sombras. Aceptarás tu vida emocional tal y como surge. Aceptarás al personaje este que se expresa como se expresa. Aceptarás lo que surge fuera en relación al personaje. Y aceptarás incluso pues, tus momentos en los que no eres capaz de aceptar la realidad también. Bien. Y es que pues decimos que al final siempre puede tener un paso atrás. Acepto que no lo puedo aceptar. Claro, acepto que pues que el muñeco este se resiste a esta realidad. Bueno, pues también lo acepto. ¿Cuál es el primer síntoma de la aceptación? Pues la paz. Esa es la señal. Si hay paz, te estás aceptando. Pues eso es lo que es. Por ahí va a preguntar yo de cómo me doy cuenta de si me estoy autoengañando, de que estoy aceptando algo que me perturba, si estoy en la resignación o si he abierto un poquito a... ¿Cómo me doy cuenta, no? Yo creo que va un poco de la paz o la guerra. Si creo que estoy aceptando la herida que tengo con cierta persona o esta situación o el duelo que tuve con... y sigo en él enredado y sigue generándome angustia, sigo sin dormir o sigo sin tal, supongo que son indicios de que a lo mejor no lo tengo tan aceptado como yo voy contando al mundo o me voy contando a mí mismo, ¿no? De hecho, yo creo que esa es la clave y volvemos a la pregunta inicial, porque al final, y no sé si etimológicamente tiene que ver, a lo mejor sí, pero resignarse y resentir a lo mejor tienen que ver, porque en el resignación, claro que queda el resentir. Hay un resentir que no se ha procesado. O sea, por lo que pues, se ha apartado por aquí y por allá, venga, me resigno, tiro para adelante. Pero ahí, ese resentir queda ahí. Resentir, resentimiento, sea al nivel que sea, no se ha procesado esa emoción, no se ha procesado. Y a lo mejor en la aceptación, o sea, la forma entre comillas de ver esa también, como discernir eso, es realmente en esa paz que queda la aceptación no hay resentir, no hay resentimiento, no hay algo que haya quedado pendiente. En la resignación sí. En la resignación siempre hay algo que te ha quedado pendiente. Te ha quedado algo pendiente por decir, algo pendiente por sentir, o por gritar, o por llorar, algo te ha quedado pendiente. Y precisamente como decíamos, que la resignación deriva de ese, o sea, tiene que ver con el miedo, pues precisamente el miedo no es capaz de abrirse a eso para procesarlo y por eso se queda en modo de resentir. Resentir es algo que ha quedado por sentirse, que ha quedado por procesarse, algo que está ahí todavía en la centrifugadora, algo ahí que está todavía latiendo. Y a lo mejor esa es la diferencia, en la resignación queda resentir y en la aceptación queda paz. A lo mejor esa es la forma que lo podemos verificar en nosotros, decir, oye, pues mira, realmente yo ya estoy en paz con esto. Y de hecho, estoy en paz con este personaje súper enfadado con esta situación y también está, y ya está, y es lo que es, y no pasa nada, porque voy a censurar al personaje. Y sí me doy cuenta de que estoy en ese resentimiento, ¿no? De repente, bueno, pues decido un poquito observar eso, este tema, que llevo tiempo con él y yo pensaba que lo tenía procesado, pero ahora veo que hay guerra interna, que sigo ahí dándole vueltas, entonces descubro que ha sucedido una falsa aceptación, ¿no? Para yo poder seguir para adelante y me doy cuenta, ¿no? De repente me doy cuenta de que estoy en ese otro lugar, ¿no? ¿Cómo abordaríais ese? Pues en ese momento lo aceptas eso y ya está. Sí, pero es como muy fácil, ¿no? En ese momento claro, es facilísimo. Sucede solo. Es una cuestión de lo que decías tú, ¿no? Es algo que invitamos y sucede solo, ¿no? Te abraza en un momento dado, pero bueno, tú ves que no te abraza y que sigues sin dormir y que te das cuenta de que estás en este bucle. Y sí, bueno, puedes aceptar el que estás en el bucle, pero ¿qué haces si sigues sin dormir? Si te sigue generando pesadillas. Aceptarlo hasta que se transforme. Por ejemplo, ese ejemplo que dices, hay un cuento, no sé de quién es el cuento, no sé si es Zen o de Nasruddin, que está un hombre desvelado que no duerme. No es así. El hombre está desvelado y los perros ladrando, guau, 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 y no duerme. Y el tío está histérico, bueno, ya toda la noche sin dormir, y no puede más, y de alguna manera, bueno, es que lo estoy contando fatal, pero bueno, no sé si es su maestro quien le dice, oye, olvídate de los perros, acepta que los perros ladran, acepta que no duermes, acepta que estás enfadado porque te gustaría dormir, acepta que este momento está como es. Y por lo que sea el hombre dice, pues ya está, pues mira, los perros ladran, no puedo dormir, estoy fatigado y mañana lo voy a pasar fatal. Y en ese momento el tío hace pum y se queda dormido. Y en el momento que lo acepta, ya está, no pasa nada, es lo que es. Yo diría que la clave de esto es, me parece muy simple, pero en el fondo, por eso al final las tradiciones te dicen, lo que es lo que es, si honras lo que es imposible ser infeliz. Y alguien dirá, ya, pero yo no puedo honrar lo que es porque la realidad es muy injusta. Pues no la honres, resístete, libre albedrío. Pero si tú estás preguntando cómo ir más allá del sufrimiento, tienes que honrar lo que es. ¿Y por qué lo voy a honrar?
silénciate y comprende que lo que está sucediendo no podía suceder de otra forma. Sí, pues por ahí va un poquito, ¿no? A lo mejor hay un camino de indagación para que la comprensión de lo que es genere ese suceder de la aceptación, ¿no? Porque a mí me suena un poquito desde fuera, para alguien que nos esté escuchando, de acéptalo. Ya, pero ¿y dónde está el botón? Y acéptalo. ¿Y dónde? Ya, pero ¿y qué hago? ¿Cómo hago esa aceptación, no? Entonces, a lo mejor si lo que es un problema personal con alguien, o un duelo de pareja, o una cuestión con una madre, y te torturas en el aceptarlo, llega un momento en el que, como no encuentras el botón, te autoengañas y vas a la resignación y te lo crees y pasan 10 años y sigues ahí. Entonces, mi cuestión es qué pistas o qué puedo hacer. A lo mejor tengo que indagar en mi madre o en esa persona y comprender su situación y comprender por qué actuó, cómo actuó, desde dónde actuó y que por qué eso, ¿no? ¿Cómo abro a la comprensión para que suceda la aceptación? Porque darle al botón de la aceptación, habrá algunos que lo tengáis a mano, pero un mundo entero que se pierde buscándolo, ¿no? El proceso del perdón sería un giro de tuerca, efectivamente. En el sentido de comprender. Comprender al otro y comprenderle también a ti. A ver, yo no diría que es tanto un botón, al final es súper simple, ¿verdad? Por eso decimos, parece muy, muy abstracto, pero es muy simple. Y de hecho no es un esfuerzo porque no hay que hacer nada. En el fondo es... Por eso siempre decimos, la meditación te va a dar las pistas de casi todo, porque la meditación te da la puerta al silencio y desde el silencio vas a comprender, vas a coger, al ritmo que sea y a la medida que sea. Lo que es que son muy abstractos, muy filosóficos. Joder, una silla es lo que es, una pierna cruzada es lo que es, una persona hablando es lo que es, una emoción de tristeza, de amor, de culpa, de odio es lo que es, unos pensamientos así o pensamientos así es lo que es. ¿Qué es lo que es abstracto aquí? No hay nada abstracto. Es simplemente que estoy viendo lo que es, o reconozco lo que es, y no me resisto, lo estoy observando y lo permito ser. No es más complejo que eso. Tengo que hacer más esfuerzo en resistirme. Sí. Tengo que hacer más esfuerzo en no, esto no puede ser, pues, madre mía. Casi nos pasamos toda la vida, claro. Y porque consideramos que hay cosas inadmisibles y está bien, la mente dual y como decimos, la mente juzga y al juzgar, pues esto es inadmisible, esto es, bueno, pues bien, pues si necesitas experiencia de la mente, pues bien. Pero cuando tú dices, ¿cómo accedo yo al otro? Lo otro es muy sencillo, silencia, comprende y decide, elige decir, voy a observar lo que es y voy a respetarlo. Y lo que es lo que es. Por eso el último paso yo creo que lo que no se entiende es, ya, pero si yo hay una situación súper injusta y me siento enfadado, no lo estoy aceptando. ¿Cómo que no estás aceptando? Estás aceptando la situación que es y lo que sucede aquí. Estás aceptando toda la situación integralmente. No te separes. Al final ese es el ego entrando por la puerta atrás. No te separes. Lo que es incluye también a esto. Incidimos, lo que pasa aquí también es lo que es. Y la moraleja o la paradoja es que cuando tú aceptas lo que es, se abre la puerta de la transformación. Y también lo que decía Cata, es cuando puede a partir de eso es cuando puedes hacer una acción coherente. Y una acción no basada en el resentimiento, ni en la reactividad, sino una acción, oye, mira, yo acepto esto y también acepto el impulso mío para hacer así o hacer así. Pero no lo estoy haciendo ni desde el odio, ni desde el rechazo, ni desde la confrontación con la realidad. Sino porque aquí la realidad se expresa de una manera, igual que digo, aquí se mueven cosas, también se mueve una voluntad. Y esa voluntad yo la sigo, mi voluntad es irme por aquí o hacer por allá. Vale, pues también la sigo. Aceptas todo integralmente. Por eso digo, no es tan abstracto, ¿eh? Lo que sí es abstracto es contemplar, no abstracto. Lo que sí nos parece complicado es observar la realidad sin intervenir en ella en el sentido de diseccionar, interpretar, analizar, comparar, juzgar, valorar, legitimar, desaprobar. Todo ese es el tinglao que yo le mete a la mente, pero si descartamos eso, lo único que queda es la realidad abierta y lo que es fluyendo a través de ella. Y volvemos a decirlo, y ahí tú verás si te quieres intrometer a juzgar lo que está pasando y ya te metes en un lío, o dejarlo ser. Mi luna en Virgo necesita bajar todo esto a tierra. Venga, las tierras en tierra. A ver. Entonces, a nivel básico. Yo creía que estamos en la tierra. Sí, no, estamos súper en la tierra, pero recién me decía, claro, aceptar es justamente no dividir. Aceptar en el sentido, no me separo de lo que estoy pasando, acepto lo que me pasa con lo que me está pasando también. Si yo estoy sufriendo, tengo un sufrimiento por lo que sea, y quiero salir de ese sufrimiento, que esa es como la primer pata, ¿no? Quiero o no salir de acá, porque a veces ese sufrimiento puede o no ser cómodo en determinadas circunstancias, en determinados lugares para determinadas personas. ¿Quiero salir de ahí o no? O sea, ¿quiero salir de estas sensaciones que me genera todo esto o no?
si quiero salir de ahí, es sí o sí necesario un proceso de aceptación de lo que es. Ese aceptar me va a llevar a una acción mucho más coherente y me va a llevar a la acción. ¿Cómo me doy cuenta que estoy aceptando? Primero porque no hay tanto laberinto mental. No estoy todavía dándole vueltas a cómo podría haber sido de otra manera, y por qué, y debería, y si yo hubiese hecho tal cosa. O sea, son todas palabras muy de que no estoy aceptando lo que está pasando. Entonces, por un lado me viene, si tengo laberinto mental, quizás no hay aceptación. Cuando hay aceptación, hay paz, aunque haya dolor, aunque haya enojo, aunque haya lo que haya, hay paz. En la resignación hay resentir, y hay una energía como más, esto, en realidad me resisto, pero me resigno porque ya, bueno, no hay una energía que lleva hacia la acción. Resignarte no te lleva a accionar, no te lleva a hacer nada, te lleva a una pasividad total. No hay dicha. No hay dicha. En la resignación no hay ninguna dicha, y en la aceptación sí la hay. La parte de paz, dicha. Dicha, alguien dirá, pero con tu enfado, tu culpa, tu tristeza, sí, dicha, porque dicha, no estamos hablando de un estado emocional, no, estamos hablando de un estado de ser que simplemente es, joder, el hecho de estar en paz con lo que ella te genera una dicha. Uy, qué descanso, por Dios, es lo que es. Y llevo toda la vida tratando de cambiar todo, sobre todo cambiar aquí lo que pasa. No, es que no debería sentir esto, o debería... Y cuando quitas el debería y te quedas con lo que es, se acaba, y empieza la dicha. El impulso que tenemos que, entre comillas, neutralizar es el de escapar. Escapar de las experiencias que llamamos dolorosas, que es el que estamos acostumbrados a decir, algo duele, pum, a ver cómo escapo. Venga, para, respira y a ver si simplemente puedes procesar este dolor respirándolo, asumiéndolo, reconociendo lo que está sucediendo. Es tristeza, es culpa, es ansiedad, que, bueno, procésalo, acéptalo y la magia está que cuando eso sucede, primero que estás en paz. Segundo, que de alguna manera empieza esa energía, al final también otra metáfora es, la vida son como corrientes, como ríos, ¿no? Ríos de energía que fluyen y de repente la resistencia que es, ¡pum!, ponerle un dique a eso. Esto evitarlo, ¿no? Esto no puede pasar, esto no debería pasar, no debería pasar. Se lo dice, no debería pasar, naturaleza, esto no debería pasar. Y la naturaleza te dice, pues tú verás. Y le pones un dique a la naturaleza, a la realidad, y te crees que con eso has solucionado el problema. Pues no, lo que con eso lo que está haciendo es aumentar la presión hasta que estalle y arrample. Y la otra opción es decir, no, levanta el dique, deja que fluya la energía y el propio cauce se va a vaciar por sí solo. Es una ola de energía, no más. Y tus emociones se van a vaciar, tu mente se va a vaciar, tu resentir se va a vaciar. Y paradójicamente vas a transformar eso que estabas procesando, porque, aunque suene muy poético, pero realmente lo que realmente transforma la realidad es el amor, y eso, la aceptación es amor. Es impregnar todo de esa... Al final es, le doy permiso, das permiso para que las cosas sean. Y lo otro es, me resisto a que las cosas sean. Es que es un poco locura, si lo vemos con detenimiento, es un poco locura lo que hacemos, o lo que hemos hecho mucho tiempo. Y en la práctica es, de primero evita la tensión, o estate atento a ver de qué manera escapas de lo que te duele. Todo lo que no acepto se me va a seguir manifestando, siempre. O sea, todo lo que no acepte que está pasando, de distintas maneras se me va a seguir presentando. O sea, hasta que de alguna manera lo vea y lo acepte. Entonces, no solo que la aceptación es del amor, y para mí la resignación es algo más del miedo, sino que aparte lo que no acepto se me va a seguir presentando, lo quiera o no. O sea... Es el dique y va a aumentar su energía, su presión y al final arrampla. Y aparte que esa energía acumulada aquí al final nos enajena y nos hace hacer cosas raras. Y lo que era un dolor puntual de un evento de vida, una experiencia de vida, se convierte en un drama, en un sufrimiento que cargamos y encima empezamos a trasladar de generación en generación, en fin, bueno. Pero bueno, nos ha tocado esa experiencia y ahora estamos cambiando la onda. La onda es muy sencilla. Además, bueno, toda la tradición de sabiduría no lo iba diciendo toda la vida. Aceptar es abrirte y darle permiso a que la realidad sea como es. Y volvemos a lo mismo. Y la mente dice, eso es inaceptable. Yo eso no lo quiero aceptar. Y entonces tú dices, pues perfecto, acepto que no lo quieras aceptar. Disfruta de tu experiencia. Bien. A mí me quiero rescatar un poquito porque me parece paradójico y creo que es interesante. Te entiendo cuando hablas un poquito de esa energía, ¿no? De aceptación o resignación en cuanto a esa acción, ¿no? Que hablabas un poquito de la aceptación, te lleva a una... Pero a la vez me parece eso, que es como paradójico, porque puede ser el ejemplo del dique, ¿no? El agua está parada, pero a la vez
si intentas sentir ese agua parada almacenándose, a mí me genera un movimiento muy angustioso, ¿no? Entonces, ese movimiento en mí lo veo como la ansiedad. Cuando me estoy resignando a algo, sube ese movimiento. Esas partículas, ese agua empieza a acumularse y empieza a golpear, y entonces sí está parada. Está parada porque no se está liberando por el camino. Pero para mí hay como mucho movimiento interno, ¿no? Como mucha ansiedad, como mucha evasión, mucho correr de un lado para otro, como llevar la atención a 1000 sitios para no mirar para allá, ¿no? Entonces, me parece un poquito interesante el ejemplo del movimiento, y luego lo que también apuntan por ahí de que la aceptación o el amor te conduce a la acción correcta, a la acción consciente, ¿no? Que sea la que sea. Pero que me parece de estar atento, ¿no? Se están generando muchas acciones en mí, pero una vez más, esas acciones ¿hacia dónde apuntan? ¿Hacia la paz o hacia la guerra, ¿no? Esa ansiedad, esas adicciones, ese correr de un lado para otro, ese dique que se va llenando y que yo lo siento por las noches, ¿apunta hacia la paz o apunta hacia la angustia de la guerra, ¿no? Me parece ahí un poquito, ¿no? Bueno, podemos cerrar también que solo puedo amar a aquello que conozco, que era lo que decíamos el otro día, y yo creo que no van separados en ningún momento el amor y de la aceptación. O sea, solo puedo amar a aquello que conozco y solo puedo aceptar aquello que amo. Amar lo que es. Sí, para acabar así muy práctico, eso muy tierra, como decís, es que la práctica también, valga la redundancia, es una práctica. Es una práctica, no es un sistema de creencias, no es una moral, no hay que hacer proselitismo de ningún tipo. Aquí se hablan de cosas que digo, mira, si quieres descubrir eso que llamas aceptación, tienes que practicarlo, tienes que invitarlo. ¿Cómo lo invito? Pues hombre, el campo así base más sencillo, pues te diría, párate un momentito, no sé, haz tu meditación, aprende a observar, aprende a abrirte a lo que está sucediendo, aprende a reconocer sin juzgar, aprende a evitar tu impulso siempre de escapar de lo que duele. Cuando algo te duele, en vez de salir pitando a ver dónde me refugio, exponte, y si te tienes que partir en dos, te partes en dos, tampoco pasa nada, va a durar un rato, somos fuertes y veremos que somos más fuertes de lo que queremos ser. De hecho, evitamos muchas veces un dolor que podemos procesar perfectamente, si no, no estaría ese dolor. Así que en la práctica es eso, es practicarlo, sí. Practica el aquietarte, el observar y sobre todo eso, neutralizar tu impulso de escapar, sobre todo cuando se presenta el dolor. Y verás que el dolor no está monstruoso y que el monstruo deja de ser un monstruo en cuanto le miras. Y que el dolor hasta se va a convertir en tu amigo, se va a convertir en tu abono espiritual, tu abono del despertar, bien, pues ahí está. Y claro que va a haber dolor. Entonces más te vale llevarte bien en el sentido de considerarlo como una experiencia inevitable y que también tiene algo que enseñarte. Como un dolor de rodilla, pues algo te está diciendo, batiéndolo a ver qué te quiere decir. En fin, practiquemos, practicar nomás, practicar y que cada uno elija dónde quiere estar y cómo quiere vivir. Y si elijo la resistencia, pues también bien está, y si elijo lo otro, pues también bien está. Está muy bien. Gracias. Ajo. Ajo.